Bueno, vamos a los bifes porque es mucho, si no, y no quiero que perdamos tiempo. Un poquitito de historia, no mucho para no aburrirlos. Vamos a ver desde dónde veníamos antes del advenimiento de la nueva ley de alquileres para saber qué ocurrió de bueno y qué ocurrió de malo con esta nueva ley locativa. Y como hito temporal, me parece lo más relevante es el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015. Antes del año 2015 se había producido un fenómeno de descodificación. ¿Qué quiere decir esto? Un poco se había desprendido el régimen locativo de su regulación del Código Civil. Y cuando queríamos acudir a gran parte del régimen locativo, lo que teníamos que hacer era acudir a la ley 23091, que fue nuestra última ley especial de locaciones. Ley que, fíjense ustedes, es del año 1984. Este fenómeno de descodificación, donde el régimen de locaciones de inmuebles urbanos había salido del Código Civil de Vélez Sarsfield, se debía básicamente a un fenómeno muy complejo que arrastraba desde el año 20 hasta el año 84 una consecutiva celebración de normas especiales. Les advierto, todo lo referido a la locación genera discusiones, con un péndulo que es entre el mercado y la protección de los inquilinos, y eso genera tensiones. Y esas tensiones se resuelven a veces de mejor manera y otras veces de no tan buena manera. Desde el año 20 que venimos con este péndulo, y hoy acudimos a un ciclo más de este fenómeno de tensiones. Entonces, antes del año 2015 teníamos la ley 23091, que era nuestra última ley especial de alquileres. ¿Qué ocurre con la sanción del Código Civil y Comercial? Todo se unifica en el código, se deroga expresamente la ley 23091 y resultaba más fácil para todos nosotros ver cuál era el régimen de locaciones urbanas, ¿sí? Porque estaba todo en el código. Bien, ¿qué ocurre el 1 de julio del 2020? Bueno, se sanciona la ley 27551, ley especial de locación. Llamado de atención, volvemos a una ley especial. Es decir, cuando ahora queramos solucionar un problema de la locación, hay gran parte de la solución de ese problema en el código, pero si queremos tener una mirada integral, no todo va a estar en el código. ¿Por qué no todo va a estar en el código? Bueno, porque como ustedes ven, hay 9 sustituciones de artículos del Código Civil y Comercial, 2 artículos nuevos que están en el Código Civil y Comercial, pero si ustedes ven acá, este globo, acá, creo que se ve el cursor, ¿no? Eso es lo que se llama regulación complementaria. Es decir, hay, por ahora, al menos relevante para nosotros que operamos en el sector legal, tenemos que tener presente que hay 4 artículos que están en la 27551 y que si nos compramos el código hoy, no lo vamos a encontrar en el código, están en otro lado. ¿Está? Esto genera críticas. ¿Por qué? Porque el código tenía un espíritu de recodificación, de alguna manera con una finalidad de facilitar su utilización, porque de alguna manera todo tenía que estar en el código. Bueno, ahora empezamos a tener algunos elementos fuera. 4 artículos afuera. Y este péndulo, un poco entre protección del locatario o mirada puesta en el mercado, es un poco esta disputa entre autonomía de la voluntad, es decir, darle, bueno, suena el teléfono porque estamos en el estudio jurídico, disculpen, puede sonar el teléfono. Autonomía de la voluntad, es decir, la posibilidad de darle contenido al contrato a través de la negociación de las partes, o el orden público, es decir, el Estado a través de una normativa imponiendo un límite a esta autonomía de la voluntad. Es decir, cuando hablamos de autonomía de la voluntad, decimos, bueno, libertad de contratación, celebrar o no el contrato, libertad para elegir la persona con quien lo celebramos, libertad para establecer el contenido. Esto empuja con el orden público, empuja en contienda en un equilibrio que vamos a ver si se encuentra o no se encuentra en la nueva normativa.
En cuanto al orden público, vamos a encontrar lo que se denomina un orden público de protección. Este orden público implica el reconocimiento de una persona débil en la contratación. Y acá creo que hay que posar la mirada. Todo el régimen locativo urbano implica establecer un débil en la contratación. Más allá de que hablemos de cualquiera de las tres clases de contratos, sea un contrato paritario, un contrato de consumo o un contrato con cláusulas generales predispuestas. En la locación urbana se parte de un presupuesto que la parte débil es el locatario. Y con esa mirada hay que observar toda la normativa y evaluar las circunstancias de hecho. Tanto el Código Civil y Comercial como la nueva Ley Especial de Alquileres establece o parte de un presupuesto es la parte débil de la contratación es el locatario. ¿A quién debo proteger? Es al locatario. Y las normas de orden público que están insertas en el régimen locativo son normas de orden público económico, no son normas de orden público de dirección. Bien. Por lo tanto, como son normas de orden público de protección, la nulidad que vamos a tener frente a la violación de esas normas de orden público, que restringe la autonomía de la voluntad, va a ser una nulidad relativa, es decir, una nulidad subsanable. Antes de ingresar al régimen específico que vamos a ir repasando, tengan presente las normas temporarias. Es decir, nosotros tenemos hasta julio del año pasado, de este año, perdón, un régimen que era el Código Civil y Comercial, y ahora tenemos un nuevo régimen. ¿Y qué ocurre con los contratos que están ahora en curso de ejecución? Bueno, tenemos el artículo 23 de la Ley Específica de Locaciones, que nos indica que la nueva ley va a entrar en vigencia, primero, al día siguiente de su publicación, hecho que ya se produjo, y se aplicará a los contratos que se celebren luego de su entrada en vigencia, que fue el 1 de julio del 2020. Es decir, el contrato que se celebró el 2 de julio del 2020 va a estar alcanzado por esta nueva ley de alquileres. Los contratos celebrados anteriormente siguen con el Código Civil y Comercial. Pregunta, cuestionamiento, dudas. ¿Qué pasa con las nuevas leyes? Es decir, cuando las mismas implican una mejora para el consumidor. ¿Esas se aplican a los contratos en curso de ejecución o no? Bueno, el 7 nos dice que sí. Yo les diría, por ahora, la solución más sencilla está en el 23. ¿Ah? A los contratos nuevos celebrados desde el 2 de julio del 2020, le aplico la nueva ley. A los contratos anteriores le aplico la vieja ley. Si en la nueva ley tengo una norma más favorable al consumidor locativo, de acuerdo a lo que me dice el 7, bueno, vamos a charlarlo, si quieren lo debatimos, hay un signo de interrogación acá. ¿Cuáles son concretamente las modificaciones que introduce la nueva ley de alquileres? Ustedes van a ver, porque lo tengo preparado de esta manera para que sea lo más didáctico posible, a la izquierda de su pantalla la ley el artículo en su confección, en su redacción anterior, y a la derecha ustedes van a ver en un círculo el nuevo artículo. Voy a tratar de ir resaltando en cada uno de los artículos lo más relevante de las modificaciones. El 1196 fue modificado. El 1196, que ahora van a encontrar ustedes en el Código Civil y Comercial, fue modificado. Y fue modificado en algunos elementos a favor, en general, el espíritu de la nueva ley es acrecentar la protección del locatario. ¿En qué? Por ejemplo, acá tenemos una limitante en el depósito en garantía. Esta limitante en el depósito en garantía, yo les diría que para el mercado locativo de Paraná y de Entre Ríos no tiene una gran incidencia, porque realmente no es de uso y costumbre el depósito en garantía. Sí en otras ciudades como Rosario, Córdoba, Buenos Aires, donde realmente a los locatarios se les exige un depósito en garantía. De todos modos, el inciso B limita el importe
a ser exigido en garantía al locatario. Se lo limita a un mes, al equivalente a un mes de alquiler. Antes era a un mes con el límite de la cantidad de años. Ahora es un solo mes y se dedica la norma a establecer la modalidad para el reintegro de ese importe propio de esta regulación de la modalidad de devolución, propio de establecer qué está ocurriendo con la inflación, porque había discusiones sobre si el importe de la garantía se devolvía a valores históricos o a valores actualizados. Bueno, acá ustedes van a ver en el inciso B que se va a reintegrar a valores actualizados. Me interesa, el inciso D, la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original no se podrá exigir para la celebración del contrato. ¿Qué quiere decir esto o a dónde apunta este inciso D? Generalmente, sobre todo en la contratación de tipo con destino comercial, se le exige al locatario la firma de pagarés para o asegurar el cumplimiento de las obligaciones o a veces, cuando hay una infracción fiscal porque no se declara la totalidad del contrato, se firman pagarés en resguardo del importe que no queda cubierto en el contrato a favor, estos pagarés a favor del locador. El inciso D trata de eliminar esta práctica de la suscripción de pagarés en paralelo a la celebración del contrato. ¿Es una solución a esta problemática? Yo entiendo que no, pues todos sabemos que la ejecución de los pagarés, hacer los pagarés títulos abstractos, implica que no se pueda discutir la causa de su emisión. Y por lo tanto, cuando se interpone una excepción de inhabilidad de títulos, no se puede discutir la causa de la emisión de esos pagarés y por lo tanto el inciso D, de alguna manera, me parece que va a quedar con una utilidad realmente muy cuestionable si lo que se intenta es evitar la suscripción de los pagarés. Salvo que ocurra una evolución similar a la que aconteció con los pagarés de consumo. Ustedes sabrán que es un tema que está en debate. Cuando hay indicios de una relación de consumo, algunos autores inclusive plantean que el pagaré es inhábil para poder ejecutar ese tipo de créditos, pero en principio no le veo utilidad a este inciso D en cuanto a la prohibición de la suscripción de los pagarés, porque les vuelvo a decir, no se puede discutir la causa de la emisión de los pagarés a la hora de ejecutarlos. Bueno, acá tenemos, entonces, en el artículo anterior no veo una modificación sustancial. Acá sí, en el 1198 vemos una modificación sustancial, pues el plazo mínimo se eleva de 2 años a 3 años. De 2 años a 3 años. Entonces, para los contratos que teníamos celebrado antes del 1 de julio del 2020, 2 años. Para los nuevos, 3 años. Y si lo celebré por 2, de pleno derecho a 3. ¿Ok? Norma de orden público. Norma de orden público, tenganlo presente. ¿Cuándo se producen excepciones al plazo mínimo? Bueno, hay excepciones, sí. Sede de embajadas, en nuestra ciudad muy difícil. Consulados también, había uno de Uruguay, cerró hace una semana, así que este supuesto es muy difícil de encontrar para nosotros. Pero bueno. Locaciones con destino de turismo, descanso, similares, no están alcanzadas por el plazo mínimo, supuesto muy utilizado en la costa del Uruguay para las contrataciones de tipo estival o de descanso de fin de semana, para las termas y demás, bueno, no están alcanzadas por este plazo mínimo. Tampoco un supuesto muy interesante que he escuchado que varios autores están realzando en su utilidad es que no está alcanzado por el plazo mínimo legal los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada. Por ejemplo, tengo un grupo de obreros que van a trabajar en el armado de un encofrado, una losa, en tal lugar por 3 meses.
y contrato por 3 meses para cumplir esa finalidad determinada. La finalidad la tengo que explicitar en el contrato para que pueda perforar el plazo mínimo. Si no está explicitada esa finalidad en el contrato, voy a caer en el régimen general. Y cuidado con esta mirada porque no nos tiene que servir para cometer un fraude a la ley, ¿no? Conservación. Acá lo que intenta el artículo en su modificación es acelerar el proceso de los gastos destinados, que pueda hacer el locatario, destinados a la conservación de la cosa. La obligación de conservar la cosa por parte del locador no tiene ninguna novedad. Lo que sí tiene una novedad es la intimación que le realiza el locatario al locador y cuando se trata de reparaciones urgentes, la habilitación que le realiza la norma al locatario para poder realizarlas en el plazo de 24 horas. Para las reparaciones urgentes. Para las reparaciones que no son urgentes, 10 días corridos. Esto no quiere decir, porque uno estaría tentado a decir, bueno, está habilitada la mejora, los gastos de conservación urgentes o no urgentes dentro de las 24 y dentro de los 10 días. Sí, está habilitado el locatario a realizarlo, pero eso no quiere decir que después no sea revisable judicialmente. Es decir, esta habilitación, esta puerta que le abre el 1201 al locatario para realizar estos gastos, no quiere decir que después el locador no los pueda cuestionar si realmente o no eran urgentes o no eran necesarios. De lo contrario, sería una patente de corso para el locatario para habilitarlo a que pueda realizar todo gasto de conservación, sin posibilidad de cuestionar absolutamente nada. Está bien, lo habilitamos, pero el locatario va a poder cuestionar estas erogaciones para ver si son gastos de conservación o no. Frustración del uso de la cosa. El 1203 tiene una modificación algo rara, algo atípica. Este artículo fue y es muy mirado durante la pandemia. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos representa la posibilidad para el locatario de eximirlo del pago del canon locativo o resolver el contrato cuando se ve frustrado el uso de la cosa por causas atribuibles a la cosa misma. Fíjense que el 1203 nos indica que la frustración del uso o goce de la cosa se tiene que generar en la cosa misma y no en una causa imputable al locatario. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy el locatario y sufro un accidente de tránsito totalmente fortuito que me impide utilizar la cosa, no voy a poder acudir al 1203. Por más que la razón de mi impedimento sea el caso fortuito. Lo que tiene que estar afectada, la que tiene que estar afectada es la cosa en sí mismo y no el locatario. Este artículo 1203 es modificado ahora de una manera algo confusa. El 1203 en la redacción actual dice que se va a frustrar el uso y goce de la cosa, que va a habilitar la cesación del pago o la resolución, no tiene habilitada la readecuación del canon locativo, cuando nos vemos impedidos de usarla, pero dice por causas no imputables al locatario. Aparentemente, acá lo que intentaría decir el artículo es cuando se acrediten que no hay hecho de lo que sería la víctima, es lo que alcanzo a discernir de esto. Es decir, en el último párrafo, el 1203 se inclina por la anterior solución inclusive, porque dice, si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, la obligación continúa como antes. Es decir, vuelve sobre la solución del 1203 que la afectada tiene que ser la cosa y no la persona del locatario. Entonces, no tendremos que tener
culpa de la víctima, aunque lo rectifico por el 1729, que más correctamente debemos hablar de hecho del damnificado. Es decir, no puede haber hecho del damnificado para justificar la frutación del uso y goce de la cosa, sino que esta se tiene que deber a una causal objetiva. La pandemia es una causal objetiva que comprende al mercado en sí mismo y no a la persona locatario, y para muchos autores habilitaría la aplicación del 1203 como una de las herramientas que tiene a su mano el locatario. Es decir, el locatario de un local comercial que durante la parte más rigurosa de la pandemia realmente se vio privado de poder explotar el inmueble porque realmente no podía haber circulación de personas. Distinta sería, para llevar el ejemplo al 1203, soy yo, locatario, una persona de riesgo que no me puedo movilizar a mi explotación y por lo tanto solicito el 1203. Si yo personalmente soy una persona de riesgo, creo que no podría aplicar el 1203. Pero si las condiciones de la cuarentena implican que nadie puede acceder a mi local, no solamente por mis condiciones personales, entraría dentro del 1203. Por eso, al margen, digo, porque después capaz que alguno de ustedes tiene inquietud sobre la emergencia. Yo creo que cuando mencionaba lo de la emergencia en otras jornadas, decía, bueno, hay herramientas tan interesantes dentro de la normativa de fondo que implican soluciones más profundas que la normativa de emergencia dictada en ocasiones que implican siempre congelar los alquileres y prorrogar los plazos. La de 1203 es una norma mucho más profunda en su alcance porque implica dejar de pagar el precio o rescindir el contrato. Lo de compensación ya lo abordé, no quiero quiero estar en lo central. Acá hay otra modificación profunda y que nosotros como operadores lo tenemos que tener presente. A partir de ahora, para los contratos que se celebren con la nueva ley de alquileres, habrá que contemplar que no podemos cargar en la persona del locatario el pago de los impuestos y de las expensas extraordinarias. Cuando hablamos de impuestos, hablamos para nuestro andar cotidiano, ATER y la tasa general inmobiliaria. La tasa por servicios sanitarios, aparecen ya algunas opiniones que estarían habilitando a poder ser trasladada hacia el locatario. Pero el impuesto inmobiliario provincial, como la tasa general inmobiliaria, no son factibles de ser cargadas en la persona del locatario. Tampoco vamos a poder indicar en el contrato que el locatario se haga cargo del pago de las expensas extraordinarias. El carácter de expensas ordinarias o extraordinarias que indica el régimen de propiedad horizontal es distinto al que establece el 1209. Cuando hablamos de expensas ordinarias o extraordinarias, hablamos que las ordinarias para el 1209 son las que derivan de gastos habituales. Fíjense ustedes que el 1209 habla de servicios permanentes, que hacen al funcionamiento ordinario del consorcio. Esto porque puede ocurrir que una expensa que sea catalogable como ordinaria no lo sea para el 1209. Y por lo tanto, en el régimen de la locación tendrá más peso el 1209 en su caracterización como expensa ordinaria que lo que pueda indicar el administrador o el régimen de propiedad horizontal. Atención acá. Bueno, opinión de Pita sobre la tasa por servicios sanitarios, que en nuestra ciudad, inclusive si está con medidor o sin medidor, puede ser trasladada a la persona del locatario.
bueno, ni hablar de los servicios de electricidad o gas. Resolución anticipada, acá tenemos también algunas modificaciones relevantes. Se habilita la posibilidad de resolver el contrato a favor del locatario, transcurridos recién 6 meses, abonando 1 mes y medio de indemnización, si es el primer año, y 1 mes el segundo. Pero si es un contrato destinado a vivienda, si es un contrato destinado a vivienda y el locatario comunica al locador con 3 meses de anticipación que va a resolver el contrato y transcurrieron 6 meses, no va a pagar ningún tipo de indemnización. Mejora la posición del locatario dándole un supuesto más sin tener que pagar indemnización. También, bueno, en el caso de 1199 son 2 meses de alquiler para la locación comercial, pero hay un supuesto más que es cuando se está extinguiendo el contrato, durante los últimos 3 meses, si las partes entablan una conversación tendiente a renovar el contrato y no llegan a un acuerdo, dentro del plazo de 15 días corridos, el locatario va a poder entregar anticipadamente las llaves porque consiguió otro inmueble en otro lado y en ese caso no va a tener que pagar indemnización. El supuesto es, está terminando el contrato, le comunico, yo, locatario, le comunico a mi locador que quiero negociar el contrato, no llegamos a un acuerdo dentro del plazo de 15 días y a los 10 días conseguí otro departamento. Y quizás falta 1 mes y medio todavía para que termine mi contrato. Pero yo ya conseguí otro departamento. En el supuesto anterior tenía que indemnizar. En este supuesto no tengo que indemnizar. Intimación previa. Bueno, acá en lo sustancial no hay una modificación relevante, es algo que indica que la intimación previa tiene que remitirse al domicilio denunciado en el contrato por el locatario. Esta intimación previa es relevante desde lo procesal, no para la constitución en mora, no es una intimación para constituir en mora al locatario, es solamente para darle una chance de purgar su estado de mora antes de iniciar el proceso de desalojo. Pero de ninguna manera el 1222 es una intimación para constituir en mora al locatario. El régimen de mora al locatario es el régimen general de las obligaciones dinerarias. La mora se produce de pleno derecho, sin necesidad de intimación. Este 1222, como antes era el 8 de la 23091, es solamente a los fines de comunicarle al locatario que si no purga la mora voy a iniciar el proceso de desalojo. Acá hay un supuesto interesante que es, aparentemente, vamos a ver cómo funciona, habría una restricción a la posibilidad de negar el locador la recepción del inmueble cuando hay obligaciones que están incumplidas por parte del locatario. Es decir, esta posibilidad que tiene el locador de negarse a la recepción del inmueble hasta que se cancelen todos los importes o eventualmente hasta que cancelen otro tipo de obligaciones de hacer, por ejemplo, en cuanto a reparaciones, pinturas y demás, que tiene el locatario a su cargo, son limitadas por el 1222 cuando obliga al locador a que reciba el inmueble haciendo las reservas pertinentes. Haciendo las reservas pertinentes, pero fíjense que acá se indica que en ningún caso el locador puede negarse a recibir la llave del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. Entonces, lo que antes era, si no me pagás íntegramente, eso implica no recibir el inmueble, ahora el 1222 me limita en esa facultad de negarme a recibir el inmueble, pues me dice, recibilo con la reserva, pero recibilo.
Llamado de atención también para nosotros. Intervención de los corredores, no voy a ingresar acá. Esto no implica que los abogados no tengamos incumbencia en la redacción del contrato. Lo único que está diciendo el MIT 51 es quiénes son los autorizados para intervenir en el corretaje de inmuebles en la locación, nada más. En la locación de inmuebles, la intermediación. Los abogados seguimos teniendo la posibilidad de asesorar a otros clientes en la redacción del contrato, pero la intermediación es de los corredores. ¿Las partes pueden celebrar directamente un contrato de locación sin intervención de un corredor? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora vamos acá, en lo naranja, a la normativa especial. Lo que estaba en azul era el código. Ahora vamos a lo que quedó en la normativa especial, que son los 4 artículos. Garantías. Este artículo 13 ha sido muy criticado, tiene una redacción deficiente, pues aparentemente de la lectura de este artículo surgiría una imposición que realiza la ley hacia el locador, limitando la negativa que éste puede tener a celebrar el contrato, pues dice que en las locaciones habitacionales, el locatario debe proponer al menos 2 de las siguientes garantías y de alguna manera el locador no podría negar la contratación presentándose alguna de estas 2 garantías. Título de propiedad inmueble, en realidad el título de propiedad inmueble no es un concepto muy pulido jurídicamente. De alguna manera, lo que me imagino que debe querer decir el artículo 13 es que el locatario es propietario, titular, un derecho real de un inmueble que es el que aparentemente daría en garantía. Sí, pero título de propiedad inmueble técnicamente no es un concepto muy pulido. Aval bancario, bueno, es interesante la posible utilización de un aval bancario. Le aclaro que este tema del aval bancario no está reglamentado aún e implicaría para el locatario el pago por ese uso de la herramienta financiera que daría el aval bancario. Lo mismo o igual circunstancia vamos a tener con un seguro de caución. Todo esto implica un encarecimiento en la contratación. Garantía de fianza o fiador solidario, que es lo que más utilizamos nosotros en nuestro mercado locativo, y la garantía personal del locatario, que realmente no tiene mucho sentido el inciso E, porque de por sí ya al celebrar el contrato, la parte garantiza con todo su patrimonio el cumplimiento de las obligaciones que está asumiendo contractualmente. La mención en el inciso E de la garantía personal del locatario, que se documenta con un recibo de sueldo, bueno, la pregunta es, ¿puede el locador negarse a celebrar el contrato si no se le presentan las garantías suficientes, más allá de lo que se enumera en el artículo 13? Mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. No es un supuesto en el artículo 13 de contratación compulsiva. Por lo tanto, las enumeraciones que realiza este artículo 13 tienen un sentido, de alguna manera, ¿cómo llamarlo? Inductivo, de buenos deseos, pero, vuelvo a indicar, el locador no va a estar obligado a contratar, no es un supuesto de contratación compulsiva. Acá tenemos una de las modificaciones más sustanciales junto con el plazo que antes vimos. Ajustes. La nueva ley de alquileres, de alguna manera, divide el régimen locativo de vivienda del resto de los destinos. ¿Y qué es lo que hace? Para el régimen general de otros destinos, autonomía de la voluntad. Es decir, ahora, la locación con destino comercial, la locación con destino
educativo, la locación con destino turístico, es decir, la que no tiene destino habitacional, en cuanto al precio, va a quedar sujeta a la autonomía de la voluntad. Inclusive, fíjense, el artículo 14 nos está diciendo en el primer párrafo que queda exceptuado de lo dispuesto en el artículo 7 y 10 de la ley 23.928. ¿Esto qué quiere decir? Sacamos el régimen de convertibilidad, salimos del régimen nominalista y por lo tanto, por vía de la autonomía de la voluntad, en el régimen comercial vamos a poder utilizar índices de ajuste. ¿Se entendió? Es todo un cambio. Quizás este cambio, que es tan sustancial, no lo alcanzamos a visualizar ahora, porque el mercado locativo comercial está deprimido ahora. Entonces, hablar de un ajuste por el índice de la construcción o índice general de precios para un contrato de locación comercial es, en este contexto de pandemia, algo un poco raro. Pero bueno, quedaron abiertas las puertas. Quedaron abiertas las puertas para que en los contratos con otros destinos que no sea habitacional se puedan establecer cláusulas de ajuste. Para los contratos con destino habitacional, se establece un corset. Un corset que indica que el precio se debe pactar en forma mensual y se va a poder reajustar una sola vez al año con un índice que resulta de conjugar el índice de precios al consumidor y el RIPTE, que es un índice de variación salarial. Este índice lo va a conformar, lo va a elaborar el Banco Central de la República Argentina, que ya comunicó cómo lo va a elaborar. Es decir, conclusión, para el régimen comercial, libertad. Para el régimen habitacional, corset de alguna manera. No puedo pactar, como hacía anteriormente, subas semestrales o escalonamiento de precios. No, solamente un precio único mensual, un precio único mensual que se va a reajustar una vez al año. ¿Cuándo vamos a ver este reajuste? ¿Cuándo vamos a ver este reajuste? En julio del año que viene. Ahí vamos a empezar a ver cómo está rodando este ajuste. Mientras tanto, ahora lo único que podemos hacer es, cuando nos llega a nuestras manos la redacción de un contrato con destino habitacional, es, bueno, mire, precio único mensual, calculen que no van a poder reajustar semestralmente, sino anualmente, y que los reajustes que van a venir luego van a ser siempre anuales. En el caso del habitacional, si lo pactan a 3 años, va a tener dos ajustes. ¿Cuándo? Al año de celebrado. Es decir, va a haber que hacer mejor el cálculo del precio en la medida de lo posible para establecer que voy a tener un ajuste anual y que además tengan presente que los impuestos ahora no los puedo cargar al locatario y por lo tanto voy a tener que hacer la estimación, si el precio del mercado me lo da, de que el precio de los impuestos los tiene que asumir el locador y no el locatario. Esto implica un salto en los valores locativos, un salto que se ve ahora. Ahora lo charlamos si quieren. Opinión de Pita, de vuelta, liberación de los precios en el mercado locativo para otros destinos que no sean habitacionales, autonomía de la voluntad en el destino que no sea habitacional. Y para el destino habitacional,
Corsé. ¿Qué pasa si omitimos mencionar el ajuste? Bueno, algunos autores dicen, bueno, podría considerarse una cláusula implícita. Yo creo que lo aconsejable es indicar que se va a ajustar. Ahí andan dando vuelta unos modelos que remiten a el artículo 14 de la ley de alquileres para establecer mecanismos de ajuste. Yo no sé si es una cláusula implícita, si omitimos mencionarla en el contrato. Sobre todo teniendo presente que la parte débil es el locatario. Y generalmente son contratos con cláusulas generales predispuestas. Entonces, bueno, por las dudas, indicaría el mecanismo de ajuste. Borro consignación y voy a la registración de AFIP, que es lo que más me interesa. Porque estamos pasados. El artículo 16 indica una obligación de registrar el contrato ante AFIP. ¿Qué consecuencias tiene la falta de registración de este contrato? Implica, porque uno diría, bueno, lo primero que uno tiende a preguntarse es, bueno, ¿implica la nulidad del contrato? ¿No lo puedo ejecutar? Lo cierto es que las consecuencias no son, considero, muy relevantes. ¿Deberán registrarse los contratos ante AFIP? Sí. A ver, quienes un poco estamos inscriptos impositivamente como locadores, sabemos que debíamos cumplir con nuestra declaración jurada enunciando las locaciones los ingresos que tenemos de fuente locativa. Así que antes del artículo 16 ya debíamos informar a AFIP nuestros ingresos derivados de la renta locativa. Entonces, bueno, no hay nada nuevo acá. Es decir, la 11683 nos imponía a los contribuyentes declarar impositivamente esos ingresos derivados de la locación. Y eventualmente la falta de presentación de esta declaración jurada implicaba y sigue implicando las sanciones que establecen las normas impositivas. Todo nuestro régimen impositivo se basa en un mecanismo de declaración jurada, es decir, nosotros somos los que le brindamos la información al fisco. Acá se establece una obligación más que es registrarlo. La prueba de que no tiene consecuencia la falta de registración está en el segundo párrafo del 16. Fíjense que cuando dice, cuando se inician acciones judiciales, 16, cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, me voy a sacar sobre la existencia del contrato a los fines de que tome la intervención que corresponda. Es decir, no dice que no va a dar curso a la demanda, que no voy a poder proceder al cobro de los alquileres o al desalojo frente a la ausencia de registración. No establece ese tipo de consecuencia. No hay lo que sería una forma sustancial. No, de ninguna manera. O al menos, yo entiendo que el 16 lo único que nos impone es un deber de información. Habrá que ver si en la normativa impositiva se establece alguna sanción especial por esta falta de registración, pero el contrato no va a ser nulo por la falta de registración. De ninguna manera. Inclusive la falta de registración habilita a cualquiera de las partes, obviamente que va a ser el locatario, el que va a estar, entre comillas, interesado en llevar a registración el contrato de locación. Pero vuelvo a decir, la 11683 nos obliga a cada uno de nosotros como contribuyentes a hacer nuestra declaración jurada en cuanto a la percepción de la renta derivada de alquileres e inclusive de ingresos brutos en la provincia de Entre Ríos por mecanismo de declaración jurada. Por lo tanto, nada se modifica en relación a este régimen de información. Y les vuelvo a decir, el 16 está indicando que el juez va a dar curso a la demanda. Lo único que va a hacer es informar a la FIP. Pero no dice que no dará curso a la demanda, no dará curso al cobro de alquileres o no dará curso al desalojo.